con nosotros el doctor Franklin de Jesús, con quien vamos a hablar un poco aquí. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Buenos días, gracias a ti, Limber, por la gentileza, la cortesía. Siempre me siento muy a gusto de estar acá contigo y sobre todo con esa amada teleaudiencia. Doctor, hay convulsión en República Dominicana. Primero, el ciclón que tenemos ahora, que usted sabe, un hombre actualizado, su trayectoria, la consecuencia, que aunque no significan muchas cosas, pero no menos cierto que hay que tener sumo cuidado porque es un fenómeno atmosférico. Mire cómo está la nubosidad, pero hay en el país otra nubosidad, doctor, que es de la que yo quiero hablar con usted. Hay una nubosidad que afecta al pueblo dominicano, y que el pueblo dominicano está atento a esa nubosidad de ese fenómeno de la actualidad, como son las dos reformas que se quieren introducir en el Congreso. Primero, la reforma fiscal, que se ha minorado un poco el habladero de eso, porque ya no lo han venido aplicando. La reforma fiscal ya está aplicada. O sea, porque para nadie es un secreto que una libra de pollo cuesta 95 pesos. Entonces, para nadie es un secreto que los pasajes han aumentado. Para nadie es un secreto que los medicamentos han aumentado. Para nadie es un secreto que el costo de la vida está más alto que lo que percibe el ser humano en cuanto a salario devengado por el trabajo. O sea, esa reforma ya está aplicada. Lo que podrían hacer es ajustarla más y apretar un poquito, pero ya el pueblo no la resiste. La otra reforma es, doctor, la reforma constitucional, que ya usted sabe para qué la usan, y yo no sé para qué quieren reformar, porque la Constitución del 2010, doctor, es una constitución que está completamente actualizada, y aunque hayan algunas cositas, pero no van a hacer lo que el pueblo desea, porque si en esa constitución me dicen a mí que me van a rebajar todos esos diputados haraganes que no sirven para nada y esos senadores, yo diría, bueno, pues vamos a hacerla. Vamos a hacer la rebaja de eso. Pero aquí, si reforman la Constitución, usted sabe que le van a meter más diputados y más senadores porque nadie levanta la mano por el país. Aquí sabemos que todo el que levanta la mano es para beneficio propio y ya estamos llenos de eso. Entonces, doctor, ¿qué usted entiende que se puede hacer cuando aquí todos sabemos que aquí lo que no se le ha dado seguimiento a las leyes, porque aquí cualquiera hace lo que le da la gana? El que tiene un mandito cree que es el dueño del país, el que gobierna cree que puede hacerlo todo sin contar con nadie, el que está para hacer una cosa no entiende que es un servidor, que tiene que servirle a los dominicanos y medirlo con la misma vara, el privilegio y la lisonja y una serie de cosas que son perversas y dañinas para la sociedad. Entonces, de eso es que yo creo que debemos de hablar. Sí, Limber, realmente el tema es bastante interesante, ¿tú entiendes? Hay que ver las cosas desde la expectativa del ser humano, no desde el punto de vista de la administración del poder. Entonces, yo creo que hay que cuestionar primero la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la calidad del gasto. Si realmente el gobierno se ha mostrado ineficiente en el sentido de que solo recauda un 15% de lo que es el Producto Bruto Interno y de que realmente gasta un 19% del Producto Bruto Interno, tiene un déficit de un 4%, quiere decir aproximadamente unos 4.500 y tantos millones de dólares, que equivale a 266 mil millones de pesos. Con esa reforma el gobierno
intenta aumentar la presión tributaria a un 14.2%, quizá llevar la media de América Latina, que es un 21%. Es decir, el gobierno ha demostrado ser ineficiente. Entonces, a pesar de eso, hay otras casas como no es justo el hecho de que los más pobres pagan entre 2 a 3 veces más, pagan más que la clase más pudiente. Entonces tú vas empequeñeciendo lo que es la clase media, y cuando hay extremos puede haber grandes dificultades. Por otro lado está la inversión extranjera. Si tú, por ejemplo, planteas de que vas a colocarle más impuestos a sectores como son el turismo, la zona franca, tú lo que vas es ahuyentar más la inversión. Y por otro lado, por ejemplo, podríamos hablar de lo que es la igualdad de derechos. Si no hay igualdad de derechos, ¿qué ocurre entonces? Como decía Rousseff, que los hombres son iguales solamente si hay igualdad de derechos. El cristianismo dice que todos los hombres son iguales ante los ojos de Dios, pero si no hay igualdad de derechos, tampoco no hay igualdad entre los hombres. Entonces, cuando no hay un sistema de justicia que se respete, entonces tú tienes muchas dificultades económicas, y muchas veces hay algunos que dicen que las dificultades económicas muchas veces terminan hasta cambiando hasta los valores de la persona, porque una persona, por ejemplo, que para vivir necesita aproximadamente, si supliese todas sus necesidades básicas en cuanto a la canasta básica, por lo menos unos 1.500 pesos diarios necesita, la gran mayoría con 600, 700 pesos diarios, que son sueldos laborales, diríamos, sueldos de miserias de la población, toma prestado para poder alimentarse. Es decir, el hombre, como decía Juan Bosch, buscará la manera de sobrevivir como de lugar, y las dificultades económicas están trayendo tantos problemas de depresión, tantos problemas, los mismos feminicidios, que en el fondo muchas veces los problemas económicos tienen un peso importante en todos estos casos. Doctor, ¿algunas recomendaciones? Yo realmente diría, Limber, la reforma fiscal no siempre es negativa. Si tú haces una reforma fiscal y la reforma fuera progresiva, es decir, que pague quien más tiene, que pague, por ejemplo, y controlar todo lo que es la evasión, ese gasto tributario, ver los beneficios que ha generado ese gasto, quizás es positivo, pero si tú realmente cargas los impuestos a una clase que a la clase más pobre, realmente tú lo que vas a generar más dificultades, vas a generar más inseguridad, más violencia. Y en el caso de los feminicidios, el problema es multifactorial, es como el caso de las drogas, que tiene que tener un abordaje interdisciplinario. A veces, por ejemplo, tú ves las drogas, para hablar del problema de los feminicidios, quizá la dependencia o el hecho de desarrollar una necesidad imperiosa de usar una sustancia es un problema, pero también está el factor económico. Yo realmente me quedé impresionado porque la mayor parte en un posgrado que hicimos sobre formación en materia de drogas, la mayor parte eran psicólogos, porque hay algo que tú valores, la actitud, es el comportamiento hacia el consumo, es el comportamiento, por ejemplo, el hecho de respetar a la mujer en cierto sentido y no terminar con ese sentido de pertenencia. Quizás la mujer hoy en día tiene más poder desde el punto de vista de que estudian más, producen más, es decir, y no son una pertenencia, ni una nevera, ni un objeto que usted ha comprado. Es decir, el problema es multifactorial. Creo que deben retornar a las escuelas aquellas materias como de moral y cívica, el respeto por el medio ambiente, el respeto por el otro, es decir, buscar siempre la armonía. Y en cuanto a la política, quizás cada quien tiene que buscar un equipo como estos grandes, los tres grandes que llevaron la economía americana hacia adelante, como fue, por ejemplo, Andrews Carnegie, el mismo, por ejemplo, JP Morgan y el mismo Rockefeller, tenían equipos de mente maestra para tratar ciertos temas. Entonces tiene que ser así porque el abordaje es interdisciplinar. Es decir, el problema de las drogas, tú ves que por un lado está la dependencia, pero por otro lado está lo que es la sostenibilidad de la economía. Entonces muchas veces tú tienes que seguir lo que es el trayecto del dinero para darte cuenta de muchas cosas. Entonces el factor económico siempre va a pesar por encima de todo. En el caso de los feminicidios,
hay que retornar con la moral y cívica, la educación sexual a las escuelas y valorar el respeto por la mujer, que es algo importante. No es una posesión, no es algo que es mío, que nos enseñan así desde niño de que la mujer viene del hombre. Puede ser quizás una forma de cómo explicarlo. Quizás hay que ver que cuando se reunió el Concilio de Nicea, por ejemplo, los capítulos que entraron dentro de lo que es el canon, dentro de las listas de las iglesias, fue la parte dogmática. Hay una parte que no es dogmática, que es la parte de conocer el maestro del mesianismo, que es totalmente diferente, que te lleva más al conocimiento y al darte cuenta de que somos parte de un ecosistema que nos corresponde a todos por igual. Y lo más lógico es buscar la manera de que a los demás le vayan bien. Si se resuelve el problema económico, con certeza que muchas cosas van a cambiar. Ya no va a haber esa relación de dependencia de la mujer, que todavía, a pesar de todo, no hay igualdad en ese sentido. Tiene que haber igualdad de derechos para que una sociedad funcione. Y vuelvo y repito, como decía Rousseau, los hombres solamente son iguales, mujeres y hombres, si hay igualdad de derechos. Si tenemos un sistema de justicia que castiga a una persona porque se robe 30,000 pesos y luego tiene que pasar 6 meses, y los que se roban el futuro de los demás llegan a negociaciones y acuerdos, lamentablemente es una sociedad que no es muy difícil. Es decir, hay que asumir una responsabilidad en base de que sea por el bien de todos, como decía también Rousseau, cuando él hablaba de la voluntad general, el bienestar colectivo, el desarrollo integral de todos y preservación de derechos que son importantes para que las personas se desarrollen. Si vemos, realmente acá no se hace tal política, acá lo que se hace es clientelismo. Habría que cuestionar al gobierno los más de 38,000 millones de dólares que ha tomado prestado. Es decir, habría que cuestionarle los 8,000 y tantos millones que supuestamente se dice, a pesar de que la prensa muestra algo diferente, pero los que se gastaron en la campaña para intentar comprar una población. Imagínate que eso es otro problema, la incapacidad de interpretación de las personas, no darse cuenta que en el sistema que tenemos es un sistema que somete a las personas a ser pobres, puesto que lo convierte en una mercancía, en un activo, y luego lo único que le interesa es sacar los beneficios de esa inversión que se ha hecho. Es decir, eso no es política, eso se llama clientelismo, eso se llama servilismo voluntario. Es decir, hay que comenzar a cambiar esas necesidades que tiene la gente por derechos que están en la Constitución Dominicana, pero que no se aplican. Entonces hay que crear unas leyes y normas que hagan que esos derechos que le corresponden a la persona se cumplan, y no que las personas sigan siendo utilizadas como mercancías. Estamos hablando de la reforma, pero antes de hablar de reforma, yo entiendo que es de la reforma fiscal, yo entiendo que lo primero que se debe hablar es de reformar la conducción del Estado. Reformar la conducción del Estado. Y lo digo por las desigualdades que existen en cuanto se refiere a la administración pública del Estado. Los empleados en este país no ganan por especialidad, ni ganan un sueldo más o menos ostentoso que les permita subsistir por la capacidad, sino por lo que quiera o desea poner el incumbente de turno. Hay un desastre en lo que se llaman los sueldos en la administración pública, porque nosotros estamos viendo que funcionarios de tercera, de segunda categoría devengan un salario más alto que el presidente. Entonces, ¿cuál tiene mayor responsabilidad? ¿El presidente o el funcionario que él designa? Para mi entender, el presidente es el de mayor responsabilidad. Pero otras cosas, ningún funcionario de segunda categoría, si vamos a categorizar, el presidente es de primera categoría, es el presidente. Los ministros son de segunda categoría y los directores y viceversa
pasan a segunda, a tercera y cuarta categoría. ¿Cómo un funcionario de segunda, tercera o cuarta categoría puede poner un sueldo de 200,000 pesos a una persona? Sí, yo creo, Limber, yo creo que, perdón, hay que cuestionar, como siempre he dicho, esa calidad, esa eficiencia en el gasto. Yo me voy más a las personas. El 84% de los que cotizan en la TCS ganan entre 15 a 30 mil pesos. Son mendigos laborales. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es que hay el problema. ¿Cuántas personas con talento nosotros tenemos y realmente el Estado no invierte en ellos, no le dan acceso al crédito? Es decir, quien es capaz de producir riquezas, aquí no se invierte en la persona, aquí no se invierte en el desarrollo humano, aquí no se invierte en el desarrollo económico local de cada comunidad para buscar la manera de que una gran parte de la población se vaya a vivir a otras regiones, pero tienes que crear las condiciones. En países desarrollados tú ves que esa es la gran diferencia, que no hay tanta diferencia entre lo que es la ciudad y lo que es el pueblo. Es decir, porque tienen las mismas condiciones. Entonces, aquí tenemos que tener una proyección a futuro de cómo vamos, por ejemplo, a poner a producir esas 22,000 tareas que tenemos con capacidad productiva y no están cumpliendo su razón social. Vamos a llevar un proceso de industrialización. ¿Cuántos técnicos necesitamos para hacer las industrias que necesitamos? De tal manera de vender materia prima, pero con valor adquirido. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Eso del presidente con relación a algunos funcionarios, quizá no es lo menos. A mí me interesa más la persona, que son los que pueden producir bienes y servicios, generar riqueza y hacer que un país vaya hacia adelante. Y en cuanto a esa calidad del gasto es ineficiente, el gobierno se gasta más el dinero en publicidad, se gasta más el dinero en asesores y no lo invierte en las personas, que es el activo más importante y lo que nos está generando todos esos problemas. Es lo que yo pienso, ¿tú me entiendes? Ahora, de que el presidente gane tanto y un funcionario gane tanto, hay funcionarios que son, por ejemplo, del sector financiero. Ahora, ese sector financiero no puede ser simplemente rentista. Hay que ver, en otros países un 5% de las ganancias tienen que ser penalizadas. Entonces, ese 5% tiene que contribuir a lo que es el desarrollo humano, el desarrollo de las personas, es lo más importante. Si tú inviertes en la persona, entonces vas combatiendo lo que es la inseguridad, lo que es la delincuencia, la pobreza, entre todo, y todos esos sectores de marginalidad van cambiando. Es decir, lo más bonito es cuando tú eres un político es aquel que disfruta cuando el otro es capaz de emigrar socialmente, cuando es capaz de cambiar su vida de tal manera de que tú generes bienestar en la sociedad y que haya una respuesta positiva en cuanto a ese mejoramiento de esa calidad de vida de la gente, que es lo más importante. Si no, tú vas a tener 30 problemas. ¿Por qué en esas sociedades desarrolladas no hay esos problemas de asesinatos, ni de feminicidio, ni de robo, nada? Porque la persona no envidia lo que el otro tiene. Ahora, por ejemplo, un profesional como usted, ¿se siente usted conforme con la calidad de vida que usted lleva, o el trabajo suyo va acorde con el esfuerzo que usted ha hecho? Claro que no, porque yo no entiendo. Aquí el que se preparó y el que tiene calidad para poder intervenir en cualquier posición, ese no es el que vive mejor. Aquí vive mejor el que más cantaletea la política. Pero hay otra cosa que ya estamos en el final del programa y que yo quiero señalar, y es que aquí lo que hay es que hacer una profilaxis en todo lo que tiene que ver los asuntos económicos dentro de las instituciones públicas. Aquí hay un escape de dinero insoportable, insostenible en las administraciones públicas. Compran, se dan viáticos de manera escandalosa, se ponen sueldos de manera escandalosa. O sea, un desastre. Entonces, si se corrigen todos esos escapes porque yo no entiendo, el Ministerio de Administración Pública tiene que ver con la regularización de las posiciones y los empleos. Y vuelvo y recalco, como una persona designada por el presidente tiene la potestad de darle a otro un sueldo más alto que la del mismo presidente, porque tengas 200 millones de presupuesto para la institución o 500 millones. De eso es que estamos hablando. Eso es lo que hay que reformar primero en este país.
reformar el gasto público, reformar esas instituciones que son un barril sin fondo y que viven gastando, los senadores, los diputados. O sea, esto es un desastre y lo único que quieren es mantener ese desastre y apretar a los que no pueden, a los que menos pueden. Seguir apretando, pero si siguen apretando tanto, la tuerca se va a correr y la goma se va a salir y vamos a chocar o nos vamos a ir al precipicio. Doctor, despídase ya del programa. Sí. Hemos llegado al final y gracias por todo. Sí, no, gracias, Limber. Hay que terminar con todos esos privilegios. Por esa Cámara de Diputados, si el 80% son inoperantes y apenas un 20% son eficientes, entonces hay que disminuirlo, ¿me entiendes? Hay que trabajar con entonces, el 20%. Hay que terminar con, vuelvo y repito, con todos esos privilegios. Te agradezco la gentileza, de verdad, me siento muy a gusto y sobre todo agradecer a esa amable teleaudiencia por la sintonía por su sintonía, de verdad.